Seguimos en Mercado por Expertos y ahora nos vamos a meter en un tema que está en el centro de la agenda empresarial y tiene que ver con la modernización laboral, que falta nada para la implementación. Y vamos a estar hablando de cómo se va a traducir todo esto, o en todo caso, si realmente se va a traducir en empleo real, ¿no? Creo que esa es la gran pregunta, y para hablar de eso está Silvana Yudkowsky, que ella es abogada. ¿Qué tal? Te saludo, Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿Todo Mariela, bien? ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué placer y qué oportuno, por sobre todas las cosas, tenerte para poder hablar de aquellos fantasmas que todavía creo que siguen presentes en lo que tiene que ver con multas, con indemnizaciones. Hacenos una breve intro para ponernos en situación de qué es lo que trae, ¿no?, como el ABC de esta ley. Bueno, la Ley de Modernización Laboral, vamos a decir el número como corresponde técnicamente, Sí. es la Ley 27.802. Es una ley que viene a completar las modificaciones introducidas por la Ley Bases y es una ley muy amplia porque modifica muchos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, del régimen de casas particulares, del régimen agrarios, introduce otros títulos que tienen beneficios en cuanto a nuevas contrataciones y en cuanto a la posibilidad de un blanqueo. Pero para hablar de la Ley de Modernización, primero tenemos que saber en qué estado está. ¿En qué estado está? Porque pasaron cosas. Pasó de todo. Claro, entonces, algunos artículos, y más de 80 artículos, están suspendidos por una medida cautelar que fue presentada por la CGT contra el Estado Nacional. Pero espera, porque acá casi que te pongo un último momento, porque esto es nuevísimo. Y esto, digamos, lleva unos días, fue hacia fines de marzo, fue presentado en un juzgado del fuero laboral, el juzgado 63, se aceptó la medida cautelar. El Estado Nacional lo que hizo fue presentar un recurso que fue admitido. Esto trae tranquilidad entonces al gobierno. Digamos que en realidad trae tranquilidad a la CGT porque hasta ahora, por lo que te estoy contando, estaba en el fuero laboral. ¿Qué ocurrió? Recientemente hubo un cambio porque al mismo tiempo el Estado Nacional lo que hizo fue plantear una cuestión de competencia, que considerando que no era competente la justicia laboral, sino la contencioso administrativa federal. Bueno, fue admitido, con lo cual todo ese expediente o esas actuaciones van a ser remitidas a lo que es el fuero contencioso administrativo federal. Y esto, de algún modo, veremos cuál va a ser el tratamiento de esa medida cautelar, que por ahora fue admitido, pero la lectura que podemos darle es un revés a la CGT porque lo saca de un fuero que es el fuero laboral. Claro. Bueno, vamos a ir desglosando un poquitito todo esto. La modernización, lo que yo creo, ¿no?, que va a traer es, ayúdame vos, incentivo, ¿no?, de alguna manera. Sobre ese punto, ¿cuál crees que es el incentivo fiscal más potente para que una pyme contrate? En realidad tiene que ver con lo que se llama un régimen de incentivo de formación laboral, el RIFLE. Lo habrán escuchado. Sí, sí. Bueno, es eso. Y tiene una vigencia que va a empezar a correr a partir del 1 de mayo. 1 de mayo, nada. Igual, digamos, todo eso requiere una reglamentación específica porque implica ciertos códigos específicos que prevén una reducción en contribuciones por las nuevas contrataciones de trabajadores, que los trabajadores van a tener que cumplir con ciertas condiciones, los empleadores también, y que se van a expresar en los sistemas aplicativos de ARCA, que justamente van a exteriorizar esa reducción. Claro. De eso todavía no tenemos reglamentación, así que sin reglamentación no se va a poder instrumentar. Estamos a la espera. Digamos que ese es el impacto, digamos, importante, incentivo, porque es una reducción de las contribuciones
que financian los sistemas de seguridad social. Te hago un puntito porque el debate estuvo picante y sigue en escena, ¿no? Hay como dos palabras claves contrapuestas que yo veo en la calle, en la mesa de café, esta cuestión que divide a empleados de empleadores en una cuestión de, para algunos es la nueva esclavitud, mientras que para otros es realmente la posibilidad de poder contratar más gente. ¿Qué te dice a vos la calle? Bueno, a ver, depende de la posición o del lado que uno se posicione, ¿no? Vos sos docente y asesorás empresas. Exactamente, y bueno, justamente en la calle la gente te decía, los empleadores te decían, bueno, yo podría contratar a alguien, claro, pero trato de arreglarme con parte de mi familia, que me den una mano, porque quiero evitar la litigiosidad. Porque, el caso más resonante de Pigari, ¿no? El claro, restaurante que decíamos que terminó siendo una indemnización, una condena sumamente importante, claro, engrosada, no solamente por la base de cálculo de algunos institutos legales, como la indemnización por antigüedad, sino por la aplicación de la actualización discrecional por parte de los jueces de los intereses. Y para estas pymes, ¿no? Estas que vos asesorás, que van a empezar a tener seguramente algunos beneficios concretos por tener empleados en situación de formalidad. ¿Qué beneficios concretos? Bueno, por un lado, yo lo dividiría en tres ejes. El RIFLE, que ya lo hablamos, que tiene que ver con un beneficio contributivo de reducción de cargas, para que se entienda. Eso es súper importante. Por lo que le genera, ¿no? En el bolsillo real al empleador a la hora un ahorro en lo que se va a pagar, sí, justamente, lo que se llama el PER, el programa de empleo registrado, que no deja de ser otra cosa que un blanqueo laboral para relaciones laborales, claro, no registradas o registradas deficientemente, empleo negro, que para eso, digamos que no hay fecha de implementación porque se requiere una reglamentación. Si bien hubo un primer intento en la ley de bases de blanqueo, no fue lo sumamente exitoso. Bueno, esta ley introduce esta herramienta, pero para eso falta reglamentación. Sí, sí. Como segundo eje. Y como tercer eje, bueno, ciertas aclaraciones en cuanto a la reducción de la litigiosidad. Claro. Y cierta previsibilidad que se le puede dar al empleador. Bueno, yo voy a contratar y voy a saber cuáles van a ser los costos indemnizatorios que voy a tener que asumir ante una situación de despido. Eso está establecido. Eso está establecido porque se modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que aclaro que está suspendido por la cautelar, no hacia el RIFLE, no hacia el PER, que son los dos beneficios que estuvimos hablando anteriormente, pero el artículo 245, el 276, el 277, si yo tengo que sintetizar la reducción de litigiosidad y cierta previsión que puede tener el empleador en sus costos indemnizatorios, cito a esos tres artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que están suspendidos por la cautela. ¿Qué dice el 245? Bueno, fija lo que es, ¿qué decía anteriormente? Bueno, la mejor remuneración mensual normal habitual, entonces eso no cambia, digamos, porque le va a corresponder un sueldo por año trabajado o fracción mayor a 3 meses, pero aclara que consideramos remuneración mensual, sacando todos los elementos adicionales que no sean mensuales, como el sueldo anual complementario, como las vacaciones, como los se acaba bonos. La discrecionalidad, exactamente, ¿no? Claro. Un poco ya cierta jurisprudencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ya lo decía en un fallo Tulosay, que se excluían esos conceptos. Después el concepto de normal y habitual, la posibilidad de considerar aquellos conceptos que se devengan y perciben durante 6 meses en el año, como mínimo 6 meses en el año calendario, y en el caso de las horas extras o comisiones, permite hacer un promedio de los 6 meses en el año. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿qué ocurría? Si en el último año un trabajador, vendedor, por ejemplo, tenía en un mes una venta que disparaba enormemente sus comisiones, era
esa era su base de cálculo. Claro, Que de algún modo estaba distorsionada. Sumamente perjudicial para el empleador. Empleador que es aquel que tiene la posibilidad de dar más trabajo, ¿no? Todo esto no era... Y no estamos hablando de grandes empresas, porque cuando hablamos de empleadores, tal vez las grandes empresas pueden prever esto y lo pueden asumir y están preparadas. Pero cuando hablamos de las micro, media y pequeñas empresas, bueno, ya contando con esta información, pueden evaluar la posibilidad de futuras contrataciones. Igual te voy a poner en un lugar horrible, Silvana, porque viste, viene un economista y vos le preguntas, ¿cuánto va a estar el dólar a fin de año? Como si el tipo tuviera fuera un gurú. ¿Vos cómo crees, desde tu visión técnica, desde tu experiencia, crees que va a funcionar esta modernización? Bueno, a ver, esto... Digo, funcionar en el sentido de si se va a traducir en empleo real, ¿no? Ojalá, o sea, nadie puede saberlo, pero por lo menos le va a dar herramientas, certezas, precisiones al empleador a la hora de evaluar la contratación de un nuevo trabajador. Mi intención es que funcione. Y otra cuestión, que hablamos del 245, no hablamos del 276 y del 277. El 276 lo que hace es poner un límite, lo traigo a cuenta por el fallo que vos me comentaste, por el caso de ese restaurante. Sí, del restaurante famoso. Bueno, poner un límite a la hora del cálculo de los intereses. Bueno, lo está fijando, dice, se va a actualizar aplicando un índice que es el IPC más un 3% anual, evitando la discrecionalidad en el cálculo de los intereses en una condena, en una sentencia condenatoria. Y además prevé, en el caso, depende del tipo de empresas, ante una situación de sentencia condenatoria, la posibilidad de que la misma sea abonada en cuotas, depende del tipo de empresa. ¿Sabes todo lo que me queda afuera? Pero me encanta en parte, porque así te puedo comprometer para una segunda vuelta. Imagínate que cuando yo conversé en mi pequeño círculo, que íbamos a tener esta nota, yo no te puedo explicar la cantidad de preguntas. Se volvieron todos periodistas de pronto, porque la verdad que es un tema que tiene mucha vigencia y que era un tema muy pendiente, que se avecina, así que vamos a necesitar de nuevo toda tu expertise. ¿Dónde te encontramos para poder seguir, seguro en tus redes, vamos a poder saber un poquito más? Silvana Yutkowski en LinkedIn, bueno, en Instagram. Buenísimo. Gracias por venir, Silvana. Silvana Yutkowski, aquí con nosotros en Mercado por Expertos. Nosotros cerramos este tema y nos despedimos hasta la semana que viene para hacer un nuevo Mercado por Expertos. Chau, chau.